2021 será un año económicamente muy complicado. Se espera una baja del Producto Interno Bruto del 8%. El gobierno federal se ha comprometido en no incrementar ningún impuesto. Sin embargo, sí hay cambios en los códigos fiscales y para eso estaremos platicando con Manuel Rico, socio de Impuestos Corporativos de KPMG México. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que le haríamos sería, ¿cuál es la efectividad recaudatoria que tiene el gobierno federal actualmente? Realmente, como vino la ley de ingresos, está en discusión para el próximo año, para el 2021, se espera una recaudación estable, un pequeño incremento en la recaudación, que se deriva más bien por una adecuada gestión fiscalizadora, más que por incremento de impuestos. No existe un incremento de impuestos para el próximo año. El Ejecutivo ha respetado la promesa de no incrementar los impuestos o crear nuevos impuestos durante los primeros 3 años del ejercicio. Sin embargo, lo que se espera quizá en estos últimos meses del año, en virtud de la que hemos estado muchos de nosotros trabajando en forma remoto, es una reducción en la economía. Entonces, evidentemente, la recaudación por impuestos al consumo, como es el impuesto al valor agregado, va a disminuir en forma importante, muy probablemente. En este caso, ¿qué porcentaje de este impuesto, bueno, pues representa para el gasto de un país como lo es México? No escuché bien la pregunta. El tema que tenemos en México de que el porcentaje de recaudación que tenemos en proporción del Producto Interno Bruto es de los más bajos de los países miembros de la OECD. En México estamos alrededor de un 5 o 6% de porcentaje de recaudación, cuando el promedio entre los países de la OECD está en el rango del 16-17%. En este caso, ante el panorama en el que nos encontramos, en que muchos mexicanos no tienen trabajo, en el que hay unas reducciones de sueldo, en que la economía simplemente ha cambiado radicalmente, pues ¿cuál sería la expectativa que se tiene? ¿Está siendo optimista el gobierno federal con esta reforma que ha presentado para el 2021 con este presupuesto? En la reforma que se presentó al Congreso no hay ningún estímulo o medida paliativa para la crisis que vamos a tener por COVID-19. Muchas de las recomendaciones de la OECD van en el sentido en varios sentidos. Uno, por ejemplo, es el regresar los impuestos, los saldos a favor a los contribuyentes en forma más acelerada, en forma más rápida. Desafortunadamente, actualmente lo que las empresas mexicanas están sufriendo es de que la velocidad con que la autoridad fiscal está regresando los saldos a favor de los contribuyentes es muy lenta. Este no es un estímulo, no se trata de que se esté sacando dinero del gobierno, pero simplemente lo que se está pidiendo, lo que la motivación sería que el gobierno regresara a los contribuyentes sus saldos a favor, para que de esta forma tuvieran flujo de efectivo y que de alguna forma se pudiera de algún incentivo a la economía. La pregunta que le hacía era ¿qué porcentaje del gasto representa lo recaudado mediante impuestos aquí en México? Y bueno, pues esto que nos mencionaba, que para el 2021 pues hay una expectativa positiva. No escuché la pregunta. Sí, le preguntaba qué porcentaje del gasto representa lo recaudado en el país y bueno, la expectativa que nos mencionaba que era positiva para el 2021. El porcentaje de recaudación que tenemos en México es muy bajo respecto del Producto Interno Bruto, es alrededor del 5 o 6%, debe de aumentarse por lo menos en 10 puntos digitales. Evidentemente, actualmente no está en discusión el revisar los impuestos en México, entiéndase el impuesto al valor agregado. Hay cierta estabilidad en cuanto al régimen fiscal en México. El problema que quizá vamos a tener para el 2021 es de que generalmente se espera una buena recaudación por ahí de los meses de marzo y abril, que es cuando las empresas y las personas físicas presentan su declaración anual,
Desafortunadamente el año del 2020 económicamente no va a ser el mejor para las empresas, entonces probablemente la recaudación vaya a disminuir y lo más probable es que el gobierno vaya a revisitar una reforma fiscal para el próximo año. Por ejemplo, una de las medidas que se están tomando para el 2021 es aplicar cuotas compensatorias en el impuesto especial sobre producción y servicio, que es el impuesto que se paga por los combustibles. Todos supimos que hubo una reducción en el precio de las gasolinas de los combustibles, en primera instancia por la oferta que existía, había mucha oferta, entonces bajaron los combustibles y evidentemente al bajar el precio de los combustibles en México, la recaudación de los impuestos que se aplican sobre ellos disminuyó y también disminuyó mucho el consumo internamente porque tuvimos que estar trabajando en forma remota muchos de nosotros. Entonces, la recaudación por el impuesto especial por producción y servicio bajó. Esa es de las reformas recaudatorias que existen para el 2021 en que se están implementando cuotas compensatorias adicionales al impuesto al especial de producción y servicio, de tal forma que la recaudación que se obtiene por este impuesto no disminuya, no obstante que quizá los precios internacionales de los combustibles fósiles se esté reduciendo. Y en este caso, si hay modificación para lo recaudado, ya tendría que estar una mayor movilidad y pues un gasto mayor de gasolina, un gasto mayor de consumo. Para el siguiente año, esta recaudación ya estaría regularizada, o eso es lo que se espera. No escuché la pregunta, está muy mala conexión. Sí, le preguntaba si ya una vez que esté la movilidad, pues ya casi al 100% o esperando que esté al 100%, esta recaudación por las gasolinas, por los combustibles, ¿ya estaría recuperada? Sí, ahora sí te escuché muy bien, sí. No sabemos cuándo vamos a poder recuperar totalmente la movilidad, cuándo vamos a pasar a un semáforo amarillo o verde. La idea de esta modificación en la Ley Especial sobre Producción y Servicios es mantener estable la recaudación por este impuesto. Entonces, no obstante que haya una disminución en la movilidad de todos nosotros, la recaudación se espera que sea en forma uniforme durante todo el año. Es una medida para nivelar la recaudación y que tenga el mismo nivel, no obstante que exista una movilidad menor en la población y que los precios de los combustibles se reduzcan. Esto de la recaudación, pues, ¿cómo nos afecta al ciudadano de a pie, al ciudadano que tiene un sueldo estable y que pues es menor lamentablemente y que somos la mayoría de los mexicanos? Cuando hay un aumento en los combustibles o no existe una reducción en el costo de los combustibles, esto evidentemente afecta a los que tienen que utilizar transporte público, evidentemente, pero afecta a la población en general porque el transporte de las mercancías, en lugar de reducir sus costos como debería de estar sucediendo en condiciones normales o sin esta reforma, van a tener el mismo precio, inclusive aumentar. Cuando en meses anteriores, a principio de año, vimos cómo el precio de los combustibles se había reducido. No por otro fenómeno, porque la sobreoferta que existía a nivel internacional y sigue existiendo, porque evidentemente a nivel mundial la movilidad se ha reducido. Entonces, el costo de los combustibles debería de estar disminuyendo, pero esto no va a ser exactamente aplicable en México, porque por estas cuotas compensatorias que se empiezan a introducir en la ley a partir del 2021. ¿Qué otros cambios a los códigos fiscales se están planteando para el próximo año y que sean en beneficio de la población? Realmente no tenemos ninguno. Las reformas que se plantean para el 2021 son muy técnicas, son básicamente de interpretación de leyes. Se está dando algunas herramientas adicionales a las autoridades fiscales para llevar a cabo una fiscalización mayor al contribuyente, pero no tenemos desafortunadamente estímulos a las personas físicas o a las empresas que de alguna forma pudieran reducir la carga fiscal de todos nosotros para el próximo año. Básicamente tenemos los mismos impuestos en 2021 que las que tenemos actualmente, no hay reducciones ni estímulos que se estén previendo. ¿Se podría suponer que lamentablemente 2021 será un año perdido en economía? Esperemos que no, esperemos que podamos salir rápidamente de
de esta crisis sanitaria, vamos a tener que ser muy activos, ver cuestiones diferentes de cómo incentivar los negocios. Muchas empresas del sector privado están reaccionando en forma importante. Desafortunadamente no tenemos los estímulos fiscales, por lo menos a nivel federal, que pudieran reactivar la economía. Ahora, por parte de los estados, ¿también se podrá hacer algo o tendrán que hacer algo para atenuar un poco el impacto que tendrán pues las prácticas federales? A nivel estatal sí hemos visto que algunos estados han dado algunos estímulos, como de reducción en los impuestos estatales sobre nóminas, por ejemplo, y hay algunas facilidades en el pago. También el Seguro Social del Infonavit dio algunos beneficios, algunos estímulos en ese sentido, pero realmente lo que estaremos esperando es, como lo comentaba anteriormente, que a nivel federal se reactivaran un poco más ya las devoluciones de los impuestos a favor de los contribuyentes, y quizá dar un respiro a las compañías, ¿no? En algunos países se están implementando pagos en parcialidades, no ser el pago en una sola exhibición como es actualmente, sino dar un poco de plazo a los contribuyentes para de alguna forma ayudar a su flujo de efectivo. Y ya hablar de los municipios que todavía tienen una recaudación muchísimo menor y que en muchos de los casos pues ni siquiera les interesa o pareciera ahora se tendrán que preocupar por esto. Siempre se ha mencionado en México que tenemos ahí una oportunidad de recaudación, y es en el impuesto predial. El impuesto predial yo creo que es uno de los impuestos que está más mal administrado en México en comparación con otros países, y esto sería una recaudación directamente a las municipalidades, a los municipios, que quizá por cuestiones de administración no tienen los recursos de efectuar una fiscalización adecuada, pero esa es una ventana de oportunidad de la fiscalización en México que se ha desaprovechado durante los últimos años. Pues ojalá que la aprovechen, porque si no la economía, bueno, pues no pinta del todo bien y menos como la quisiéramos. Desafortunadamente se estima que este año vamos a decrecer alrededor de un 8-9%. El presupuesto para el próximo año se establece un crecimiento del 4,5%, es optimista, eso sí se ve que va a haber una reactivación económica, pero desafortunadamente no va a ser lo suficiente. Otros países están implementando medidas como de depreciación acelerada. Esto quiere decir que si se adquiere un activo que va a ser productivo, que va a ayudar a generar empleo, se puede depreciar en forma inmediata en un solo ejercicio. Ese tipo de medidas las tuvimos en México hace años, pero actualmente no se están previendo el incorporarlas o tener algo similar. ¿Y sería positivo, sería bueno aplicarlas? Desde luego sería esto, ayudaría mucho a incentivar la inversión y sobre todo la creación de nuevos empleos, ¿no? Que es lo que se perdieron muchos empleos desafortunadamente por esta crisis sanitaria que hemos tenido, y los inversionistas ahorita todavía están muy temerosos de reactivar o de invertir capitales para reactivar la economía. Pues muchísimas gracias por estos minutos, nos dejó un poco más claro lo que viene y bueno, pues sobre todo cómo nos estará afectando. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Pues ahí está, se necesita un cambio de timón sin duda por parte del gobierno federal para mejorar la economía. Estuvimos platicando con Manuel Rico, socio de impuestos corporativos de KPMG México. Siga con nosotros, siga a través de nuestras redes sociales y por supuesto a través de nuestra página de internet planoinformativo.com. Hasta la próxima.